Bienvenido a Guerreros del Mundo. Hoy nos adentraremos en la vida de los nubios, legendarios guerreros de las riberas del Nilo. Imagina viajar en el tiempo, bajo el calor abrasador del sol del desierto, donde el viento acaricia las dunas doradas y la vida fluye a lo largo del río que moldeó civilizaciones enteras. Allí encontrarás un pueblo fuerte, resiliente y lleno de orgullo, con un arco largo en las manos y la mirada fija en el horizonte. Los nubios no solo eran maestros en la guerra, sino también guardianes de una rica cultura que prosperó al sur de Egipto. Hábiles cazadores y letales arqueros, eran temidos incluso por los faraones más poderosos. Conocidos como los maestros del arco, dominaron el valle del Nilo durante siglos, defendiendo sus tierras y levantando un reino que desafió al propio Egipto en algunos de los momentos más intensos de la historia antigua. ¿Pero quiénes eran estos guerreros? ¿Cómo vivían? ¿Qué los hacía tan extraordinarios en el campo de batalla? Hoy descubrirás cómo los nubios transformaron el arco en un arma de poder y un símbolo de identidad. Prepárate para un emocionante viaje en el tiempo. Verás cómo estos guerreros enfrentaron adversidades, influenciaron imperios y grabaron su nombre en la historia. Quédate con nosotros, porque la aventura apenas comienza. Vamos a revelar la vida, los logros y el legado de los nubios, los maestros de las riberas del Nilo. Para entender a los nubios, es necesario sumergirse en la historia de su tierra natal, Nubia. Situada al sur de Egipto, esta región, rica en oro y adornada por paisajes desérticos cruzados por el río Nilo, fue la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Aquí nació el reino de Kus, que durante siglos floreció como una potencia cultural, comercial y militar. Nubia era mucho más que una simple vecina de Egipto. Era una tierra estratégica que conectaba el norte de África con el corazón del continente. Los nubios controlaban rutas comerciales clave por las que transitaban caravanas cargadas de incienso, marfil y, por supuesto, el codiciado oro. No es casualidad que los egipcios llamaran a esta región Tasetí, la tierra del arco, en honor a los hábiles arqueros nubios. El reino de Kus surgió en medio de esta riqueza y prosperidad. En sus inicios, estuvo influenciado por las dinastías egipcias, adoptando prácticas religiosas, técnicas arquitectónicas e incluso la escritura jeroglífica. Sin embargo, los nubios no eran meros imitadores, desarrollaron una identidad única que florecía con cada desafío que enfrentaban. Cuando Egipto comenzó a declinar, Kus se convirtió en la fuerza dominante de la región, consolidando su poder y estableciendo a Napata y más tarde, a Meroe como las capitales de un reino vibrante. El poder de los nubios no solo se reflejaba en su destreza militar, sino también en su arquitectura. Pirámides más pequeñas, pero igualmente majestuosas, comenzaron a surgir en el desierto como silenciosos testigos de un pueblo decidido a dejar su huella en la historia. Así, de una tierra árida y aparentemente inhóspita, nació un reino que no solo resistió el paso de los siglos, sino que también desafió a los faraones. Los nubios apenas estaban comenzando su ascenso como una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. En el campo de batalla de la antigüedad, pocas armas eran tan temidas como el largo arco de los nubios. Con una precisión letal y un alcance impresionante, este no era solo un instrumento de guerra, sino también un símbolo de identidad para el pueblo nubio. Los arqueros de esta región eran tan hábiles que Egipto los contrataba como mercenarios, y los textos antiguos a menudo los mencionaban como los maestros del arco. Estos guerreros no aprendían a disparar por simple entretenimiento, el arco era una extensión de sus vidas. Desde muy jóvenes, los niños nubios eran entrenados en el manejo de esta arma, tanto para la caza como para defender sus comunidades. Sus arcos, elaborados con madera de acacia reforzada con tendones animales, estaban diseñados para ser fuertes y duraderos. Las flechas, con puntas de metal o piedra, eran capaces de atravesar las defensas más resistentes, y los arqueros podían disparar con una velocidad asombrosa. En el campo de batalla, su estrategia era simple pero devastadora: atacar a distancia. Utilizaban formaciones abiertas y se movían con rapidez, aprovechando el terreno desértico para emboscar a enemigos desprevenidos. Su habilidad para derribar adversarios antes de que pudieran acercarse los convirtió en una fuerza temida y respetada. Imagina el impacto psicológico. Ejércitos enteros dudaban en enfrentarse a los nubios, conscientes de que sus filas serían diezmadas antes de alcanzar el combate cuerpo a cuerpo. Para los nubios, el arco no era solo una herramienta de guerra, sino el núcleo de su resistencia y el símbolo de su fuerza. En un giro impresionante de la historia, los nubios, que durante siglos habían sido considerados aliados o rivales de Egipto, llegaron a ocupar el trono del mayor imperio de la época. Así comenzó la era de los faraones negros, cuando los reyes del reino de Kus gobernaron Egipto como la 25ª dinastía, marcando uno de los periodos más fascinantes de la historia antigua. Todo comenzó con Pille,
el rey nubio que decidió unificar Egipto bajo su mando. No fue una conquista sencilla, tuvo que enfrentarse y derrotar a varios gobernantes locales. Sin embargo, Pille no era solo un conquistador, veía la unificación como una misión divina. Restauró templos, preservó las tradiciones egipcias y gobernó con un sentido de justicia que impresionó incluso a sus enemigos. Tras él, otros faraones nubios continuaron su legado, como Sabaka, quien consolidó la autoridad de Cus en Egipto, y Tahara, posiblemente el más célebre de todos. Tahara no solo defendió Egipto de invasiones extranjeras, sino que también invirtió en grandes proyectos de construcción, como templos y pirámides, que simbolizaban la grandeza del reinado nubio. Sin embargo, esta era dorada no duró para siempre. Presiones externas, como los ataques de los asirios, obligaron a los nubios a replegarse a su tierra natal. A pesar de ello, el impacto cultural y político de la dinastía nubia quedó grabado en la historia de Egipto, demostrando que estos guerreros no eran solo arqueros excepcionales, sino también líderes visionarios. La fuerza de los nubios en el campo de batalla no se basaba únicamente en sus armas, sino también en su notable inteligencia estratégica. Maestros en aprovechar el terreno y los recursos disponibles, desarrollaron tácticas que a menudo dejaban a sus enemigos desorientados y vulnerables. El desierto, aparentemente inhóspito, era su aliado más confiable. Los nubios conocían cada duna, roca y desfiladero de su territorio. Utilizaban este conocimiento para emboscadas devastadoras, escondiéndose en terrenos elevados o estrechos desde donde atacaban por sorpresa. Las flechas lanzadas desde la distancia causaban estragos antes de que el enemigo detectara el peligro. Era como si el propio desierto combatiera junto a ellos. Cuando no podían recurrir a emboscadas, adoptaban formaciones abiertas y flexibles, lo que les permitía moverse con rapidez. Esta movilidad contrastaba con los ejércitos egipcios, más lentos y dependientes de densas formaciones de infantería. Este contraste daba a los nubios una ventaja táctica. Atacaban, retrocedían y se reagrupaban antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Otra táctica destacada era el uso de señuelos. Pequeños grupos de guerreros nubios avanzaban para provocar al enemigo, atrayéndolo hacia lo que parecía ser un blanco vulnerable. Pero esto solo era el principio de la trampa. Una vez que los adversarios entraban en el terreno elegido, el resto del ejército nubio los rodeaba, asegurando la victoria. Esta habilidad para planificar y ejecutar estrategias efectivas también se evidenciaba en la defensa de sus fronteras. Durante siglos, los nubios protegieron el reino de Cus de invasiones egipcias, y más tarde, asirias, resistiendo valientemente contra ejércitos más grandes y mejor equipados. Los nubios no solo eran guerreros fuertes, eran maestros de la ingeniosidad y la resiliencia. Cada batalla era una prueba de inteligencia, valentía y lealtad a su tierra y a su pueblo. Para los nubios, la guerra y la espiritualidad estaban profundamente interconectadas. Sus guerreros no luchaban únicamente por tierras o riquezas, creían que sus acciones en el campo de batalla eran una extensión de la voluntad divina. La religión era una parte esencial de la identidad nubia, moldeando tanto su vida cotidiana como sus estrategias militares. Aunque adoptaron muchas prácticas religiosas del Egipto, los nubios también desarrollaron creencias y rituales únicos. Una de sus principales deidades era Amón, el dios del cielo y la creación. En Napata, la capital espiritual de Cus, el templo de Amón era el corazón religioso del reino. Guerreros y líderes buscaban allí bendiciones antes de las batallas importantes, convencidos de que su victoria o derrota dependía del favor divino. Además de Amón, los nubios veneraban profundamente a los espíritus de sus antepasados. Para ellos, los ancestros eran guías espirituales que protegían a las familias y al reino. Antes de cada batalla, realizaban rituales que incluían sacrificios y oraciones para invocar la fuerza y la sabiduría de estos espíritus. Otro aspecto fascinante era el papel de las reinas sacerdotisas, conocidas como candaques. Estas mujeres desempeñaban funciones religiosas y políticas de gran influencia. A menudo lideraban rituales y eran vistas como intermediarias entre el mundo humano y los dioses, reforzando el vínculo entre el poder espiritual y el militar. En el campo de batalla, esta fe inquebrantable daba a los guerreros nubios un coraje extraordinario. Creían que morir luchando era un acto sagrado que les garantizaba un lugar especial en la vida después de la muerte. Esta combinación de espiritualidad y valentía hacía que los nubios no solo fueran guerreros hábiles, sino también figuras profundamente respetadas en su sociedad. Con la religión guiando sus acciones, los nubios encontraron la fuerza para enfrentar enemigos formidables y proteger su reino. Para ellos, luchar no era solo un deber, era un acto de fe. Los guerreros nubios no eran solo protectores de sus tierras, eran figuras centrales en la estructura social de Cus. Respetados y admirados,
Desempeñaban un papel que trascendía el campo de batalla. Representaban fuerza, lealtad y un profundo vínculo con las tradiciones espirituales y culturales del reino. En la sociedad nubia, los guerreros pertenecían a una élite destacada por su habilidad y dedicación. Muchos provenían de familias nobles, pero otros alcanzaban ese estatus gracias a su valentía y destrezas excepcionales con el arco. Este reconocimiento servía como un puente entre las clases sociales, ya que el coraje demostrado en la batalla a menudo superaba las barreras de origen. En su vida cotidiana, los guerreros participaban activamente en la comunidad. Cuando no estaban entrenando o combatiendo, ayudaban en la caza, una actividad crucial para proporcionar alimentos y pieles. La caza también era considerada una extensión del entrenamiento militar, pues requería paciencia, precisión y estrategia, cualidades esenciales en el combate. Los nubios valoraban profundamente la familia, y los guerreros no eran una excepción. A pesar de los riesgos de su oficio, eran padres, esposos y hermanos devotos. Las familias, a su vez, brindaban apoyo emocional y espiritual, realizando rituales de protección antes de las campañas militares y celebrando las victorias al regreso de los guerreros. Además, los guerreros nubios desempeñaban un papel esencial en la preservación de las tradiciones. Participaban en festivales religiosos y ceremonias, a menudo como guardianes de templos o líderes en desfiles y celebraciones. Su presencia constante recordaba la fuerza del reino, tanto a sus enemigos como a su propio pueblo. Este equilibrio entre la vida militar y civil hacía de los guerreros nubios figuras completas. Eran héroes en el campo de batalla, protectores de sus familias y pilares de la comunidad, dejando un legado que, incluso hoy, resuena como un ejemplo de valentía y humanidad. La vida de los nubios era mucho más rica e intrigante que solo batallas y conquistas. Eran maestros en adaptar y transformar su entorno, creando una cultura fuerte y profundamente conectada con las condiciones del Valle del Nilo y el desierto circundante. En el día a día, el arco y la caza eran fundamentales. Además de servir como entrenamiento militar, la caza proporcionaba alimentos y pieles. El antílope, por ejemplo, era uno de los animales más cazados, y capturarlo requería paciencia y habilidad. No era solo una tarea práctica, reforzaba las cualidades esenciales de un guerrero. La alimentación nubia era sencilla pero eficiente. Cereales como el sorgo se utilizaban para hacer pan y bebidas fermentadas, mientras que peces del Nilo y frutas locales completaban la dieta. La tierra proporcionaba lo necesario, y los nubios sabían aprovecharla al máximo. Sus vestimentas también llamaban la atención. Aunque el desierto imponía sencillez, los nubios destacaban por el uso de joyas de oro y piedras preciosas que simbolizaban estatus y logros. Brazaletes, collares y otros adornos reflejaban tanto riqueza como respeto por la tradición. La música y la danza ocupaban un lugar especial en su cultura. Las celebraciones estaban acompañadas por tambores, flautas e instrumentos de cuerda, creando ritmos vibrantes que unían a la comunidad. La energía de estos momentos contrastaba con el silencio del desierto, mostrando el lado festivo de un pueblo resiliente. Otro elemento distintivo eran las pirámides nubias. Aunque más pequeñas que las egipcias, eran igualmente majestuosas. Construidas como tumbas para reyes y reinas, cada pirámide contenía inscripciones detalladas que celebraban los logros de los difuntos, reforzando su conexión con los dioses y la eternidad. Con una vida moldeada por la fuerza de la tierra y sus tradiciones, los nubios dejaron un legado que combina sofisticación con una profunda conexión a su entorno, mostrando cómo prosperar en uno de los paisajes más desafiantes del planeta. El legado de los nubios no se desvaneció con el tiempo. Por el contrario, su historia sigue inspirando e influyendo la cultura mundial, ya sea a través de libros, películas, videojuegos o incluso nuestra percepción de la historia africana. Dejaron huellas que han perdurado durante siglos y que continúan siendo redescubiertas y celebradas. En el cine, aunque los nubios no suelen ser protagonistas, su presencia se percibe en historias que exploran el antiguo Egipto y las regiones circundantes. Películas como Cleopatra o Dioses de Egipto mencionan brevemente elementos de la cultura nubia, aunque no siempre con precisión. Sin embargo, la representación de los faraones negros ha ganado mayor visibilidad en documentales y series históricas, como Africa's Great Civilizations, narrada por el historiador Henry Louis Gates Jr. En la literatura, los nubios aparecen como figuras clave en novelas históricas que analizan la relación entre Egipto y sus vecinos. Autores contemporáneos han trabajado para destacar a este pueblo, mostrándolos como personajes complejos y heroicos. Tanto libros académicos como obras de ficción contribuyen a reconstruir la imagen de los nubios como líderes e innovadores. Tampoco podemos olvidar los videojuegos. Títulos de estrategia como Civilization V han introducido líderes inspirados en figuras nubias, como Amanitore, una de las grandes reinas de Kuz. Estos juegos no solo entretienen,
sino que también educan, acercando la cultura nubia a una nueva generación de jugadores. En años recientes, movimientos culturales han reivindicado el orgullo por las civilizaciones africanas, incluyendo a los nubios, como parte de una narrativa más amplia sobre las contribuciones del continente a la historia global. Exposiciones en museos, como las del Museo Británico, muestran artefactos que reflejan la sofisticación de Cus, mientras que académicos trabajan para corregir interpretaciones antiguas e incompletas sobre su papel en la historia. La influencia de los nubios no es solo un eco del pasado, sigue viva en diversas formas, recordándonos que esta civilización fue mucho más que guerrera, fue creadora de un legado que continúa inspirando al mundo moderno. Los nubios fueron mucho más que hábiles arqueros o vecinos del Egipto. Fueron una fuerza histórica que desafió imperios, moldeó culturas y escribió su legado en las arenas del desierto y en los templos de piedra. Sus historias, aunque a veces olvidadas, revelan un pueblo de gran coraje y determinación cuya influencia perdura hasta nuestros días. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo los nubios transformaron el arco en un símbolo de poder y supervivencia, levantaron pirámides que honraban la memoria de sus líderes y defendieron su reino con estrategias brillantes. Pero también hemos descubierto su lado humano, un pueblo que celebraba la vida con música y danza, que veneraba a sus ancestros y que se adaptaba con ingenio a uno de los entornos más hostiles del planeta. Reflexionar sobre los nubios nos lleva a preguntarnos qué define realmente a un gran pueblo. ¿Son las conquistas militares? ¿La riqueza cultural? ¿O quizás la capacidad de resistir, innovar y dejar una huella imborrable en el mundo? Y ahí radica la belleza de mirar al pasado. Nos recuerda que historias como la de los nubios no son solo registros de tiempos antiguos. Nos muestran que, incluso frente a la adversidad, es posible construir algo grandioso, algo que inspire a generaciones futuras. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Así podrás seguir descubriendo las historias de los mayores guerreros que han pisado este mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de los nubios te sorprendió más? Estamos deseando conversar contigo y saber qué otros guerreros te gustaría conocer en los próximos episodios. Los nubios nos enseñaron que el poder no solo reside en la fuerza física, sino también en la sabiduría y el valor para defender lo que importa. Hasta la próxima en Guerreros del Mundo.